En este nuevo vídeo sobre la serie de la defensa Grunfeld vamos a estudiar otra de las variantes más importantes desde el punto de vista de las blancas, la que se denomina variante rusa, que comienza con la jugada dama b3, a partir de la posición que podríamos considerar principal de la defensa Grunfeld después de la jugada a4, con el alfil de las negras ya en g7 y el caballo blanco en f3. La jugada dama b3 plantea una amenaza inmediata, la idea es muy clara, ataca el peón de d5 y obliga a las negras a tomar una decisión. Las negras podrían defender su peón con las jugadas c6 o e6, pero eso llevaría, después del cambio de peones en d5, a una estructura de peones rígida, que es precisamente lo que las negras tratan de evitar al plantear la defensa Grunfeld. Tratan de llevar la partida a un terreno menos característico de las aperturas de peón-dama. Por eso la única jugada, nuestra jugada recomendada, prácticamente la única que se hace y la única que está en el espíritu de la defensa Grunfeld, es el cambio del peón en c4. Y después las negras se enrocarán. Ahora las blancas normalmente, para completar su idea, ocupan el centro con la jugada de 4, pero hay por lo menos otra alternativa que merece la pena tener en cuenta, que es el desarrollo del alfil a la casilla f4. Desarrollando el alfil a esta casilla, las blancas están creando una amenaza inmediata sobre el peón de c7 y se reservan la posibilidad de ocupar el centro con e4, según cual sea la respuesta negra, o simplemente jugar e3 y reforzar la defensa del único peón que ya tienen en el centro. Pueden considerar que ya tienen una ventaja central con ese peón e3. Por lo tanto, alfil f4 es una jugada más sólida. Las negras contra alfil f4 tienen abiertas también muchas posibilidades. Vamos a considerar dos que son muy interesantes y que reflejan las principales ideas que las negras tienen a su disposición en la defensa Grunfeld. La primera de ellas, alfil e6, una jugada que se hace muchas veces en esta variante, puesto que ataca a la dama, pero que en este caso se hace entregando un peón, el peón de c7. Las blancas lo capturan, otra jugada no tendría sentido, y entonces las negras desarrollan una pieza más con caballo c6. Las blancas tienen dos continuaciones lógicas: cambiar damas, que normalmente cuando se tiene un peón de ventaja es una buena estrategia, o comer un segundo peón en b7. Con el cambio de damas, a pesar de que parezca que se simplifica la posición, las negras tienen completo su desarrollo, las blancas tienen el flanco de rey todavía sin desarrollar, y las negras amenazan inmediatamente recuperar el peón o saltar a b4. La posición negra es satisfactoria. Después de la captura en b7 la posición es más complicada, pero si se profundiza en esta variante se puede ver que las negras tienen un contrajuego interesante también. Si no se conoce bien la variante y no se desea correr tanto riesgo, se puede jugar más sólido c6. Parece una jugada pasiva, pero en realidad prepara un contrajuego inmediato por parte de las negras con el avance de sus peones del flanco de dama con b5 y a5, característico de estas variantes de la defensa Grunfeld. Con estas dos variantes creo que el jugador de negra está perfectamente armado para enfrentarse a la jugada alfil f4. Mucho más peligrosa es la jugada e4, que lleva a la posición que podemos considerar la posición básica de esta variante, y en la cual las negras han intentado un sinfín de posibilidades. Varias de ellas son interesantes. Algunas las vamos a citar y en otras vamos a profundizar un poquito más. Actualmente se ha convertido en la jugada principal para las negras la jugada a6, que se denomina variante húngara y que no fue de las primeras en desarrollarse. Otras jugadas muy importantes, dejaremos la principal para el final, son la jugada caballo a6, que se llama defensa Prince. Esta jugada aumentó muchísimo su popularidad a raíz de los matches por el campeonato del mundo entre Karpov y Kasparov, en los cuales este jugador, el segundo, la empleó varias veces. La idea de la jugada caballo a6 es sencillamente preparar el golpe al centro blanco con c5, jugada que sigue prácticamente automáticamente la jugada caballo a6, que si no perdería totalmente su sentido. En ese caso, normalmente las blancas, en vez de capturar cuando el peón viene a c5, que permitiría un desarrollo facilísimo a las negras con las jugadas alfil e6, torre c8, etc., normalmente las blancas a la jugada c5, avanzan su peón a d5. Las negras juegan e6 y cambian el peón en d5, y se produce una interesantísima posición en la cual las blancas tienen un peón pasado, pero que a su vez puede ser una debilidad. Otra variante importantísima, históricamente tal vez la más importante, es la jugada alfil g4, una de las primeras jugadas que se hizo con la variante rusa. Recibe el nombre de variante Smyslov porque este campeón mundial soviético la empleó contra todos los rivales de su época, fundamentalmente contra Botvinnik, incluso en partidas también
por el título mundial. La idea de la jugada alfil G4, en común con las otras variantes de la Grunfeld, ¿cuál es? Pues que presiona el centro, porque ataca el caballo que defiende el centro. A diferencia de las otras variantes, ¿cuáles? Pues que las formas de atacar el centro, las jugadas tácticas, el modo de atacar el centro varía un poquito. ¿Cómo suele seguir la variante alfil G4? Pues suele seguir con la maniobra caballo F7, caballo B6, para activar el caballo, atacar la dama y abrir la diagonal del alfil de G7 para que ataque el centro, y con caballo C6, atacando también el centro. Precisamente por eso, las dos siguientes jugadas que vamos a citar en esta lista, caballo C6 y caballo Fd7, suelen transponer a la variante Smyslov. Puede haber detalles que las diferencien, pero que se necesita ya un estudio de experto para dominar. Otra jugada importante, a pesar de que es bastante menos frecuente que las que hemos visto hasta ahora, la jugada C6. Con la jugada C6, las negras parecen hacer una jugada pasiva, pero en realidad están preparando un rapidísimo contrajuego en el flanco de dama basado en el avance B5 y A5, expulsando las piezas blancas que defienden el centro. Veis que siempre la estrategia de las negras es atacar el centro. En estas variantes, si las negras hicieran un desarrollo pasivo sin atacar el centro, las blancas sencillamente desarrollarían fácilmente sus piezas, por ejemplo alfil E3, alfil E2, podrían incluso enrocar largo, pero sencillamente con enroque corto y torre de 1, una vez que todo su centro está bien defendido y sus piezas desarrolladas, avanzarían en el centro y arrollarían a las negras. Por último, la variante principal, variante húngara, comienza con la jugada A6. La idea, como siempre, avanzar los peones del flanco de dama, en principio B5, a veces B4, pero generalmente B5 y C5, desplazando las piezas blancas y rompiendo el centro. Variante que es actualmente la más popular, desarrollada por los jugadores húngaros Barza, Rivli, Adorjan Arraiz, a partir de la década de los 70 del siglo pasado. Las blancas, en este caso, tienen también varias jugadas, pero las dos principales son alfil E2, una jugada de desarrollo normal que permite a las negras llevar adelante su plan sin oposición, B5 y C5. Las blancas pueden aquí capturar un peón, pero después de alfil B7, presionando el peón de E4 y posteriormente jugadas como caballo D7 o caballo C6. Normalmente las negras recuperan el peón, bien el de C5, bien el de E4, con posición asimétrica e interesante de jugar. La variante crítica en realidad es la jugada de las blancas E5, que crea algunos problemas a las negras porque luego puede continuar con jugadas de iniciativa como E6 o H4. Ahora las negras pueden elegir entre tres jugadas. La primera de ellas solamente la citamos porque es tentadora al verla y porque se produce en varias líneas de esta apertura, pero no es correcta. Contra esta jugada alfil E6, las blancas realizan el sacrificio, el cambio de su dama y un peón por tres piezas con esta variante característica, y a pesar de que las negras tienen ventaja material, la posición de las blancas se considera superior porque en esta posición las piezas blancas bien defendidas son superiores a la dama. La segunda opción de las negras contra E5, la retirada del caballo a D7, sí es bastante interesante. La idea es naturalmente jugar con B5 y C5 y a veces sencillamente con caballo B6 expulsando la dama de una forma un poco más sólida, pero se puede comprobar que no atacar el centro blanco con los peones suele fracasar. Por último, la jugada principal contra E5 es B5 expulsando la dama y ahora caballo Fd7. Queda a las blancas una elección muy interesante entre tres posibilidades. Lanzar el peón al asalto del enroque fianchetado con H4. Romper el enroque negro con E6 y después a veces lanzar el peón o el caballo a la casilla G5. Y tercero, la más sólida, alfil E3, reforzar el centro, preparar el desarrollo de la torre AD1 que reforzaría más el centro y dejar para más adelante las jugadas agresivas. Todas estas variantes las podéis aprender mejor complementándolas con el estudio del material que tendréis en los archivos adjuntos. Seguiremos con esta serie de vídeos de la defensa Grunfeld. Hasta pronto.
Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.